El Japón de la posguerra no era el país de luces y tecnología que más tarde asombraría al mundo. En aquellos años, muchas ciudades aún eran cicatrices abiertas, calles de tierra, casas a medio derrumbar, templos con las vigas chamuscadas y niños correteando descalzos en busca de un trozo de pan. Entre ellos estaba Haruto, un muchacho de apenas 10 años que ya conocía demasiado del sufrimiento. Había perdido a sus padres durante los bombardeos. La guerra le había arrebatado el calor del hogar y lo había arrojado a un orfanato improvisado donde la comida era escasa y las peleas cotidianas. La infancia de Haruto estaba marcada por el ruido de las sirenas que aún resonaban en su memoria y por el eco de las historias de los adultos. Relatos de soldados de batallas de espadas que cortaban el silencio como truenos. Desde muy pequeño, había creído que la fuerza y la violencia eran la única manera de sobrevivir. Cada día debía defender lo poco que tenía. En las calles, las pandillas de jóvenes huérfanos disputaban territorios con palos y piedras. Haruto, menudo y silencioso, aprendió a pelear por instinto. No era fuerte, pero su rabia le daba coraje. A veces regresaba con los labios partidos y las manos ensangrentadas, preguntándose por qué todo en el mundo debía resolverse con golpes. Una tarde fría, mientras caminaba por los escombros de un antiguo barrio, se encontró con un anciano sentado frente a un muro derruido. Sus ropas estaban desgastadas, pero su postura era erguida, como la de alguien que nunca había perdido su dignidad. Sus ojos parecían mirar más allá de la ruina, como si observara un horizonte invisible para los demás. «Pequeño», dijo el anciano con voz suave pero firme. «¿Qué buscas entre las cenizas?» Haruto se encogió de hombros. «Nada. Comida, quizás». El hombre lo observó en silencio. Luego añadió: «Buscas fuerza, ¿no es así? Crees que si luchas más, sobrevivirás». Las palabras lo golpearon como un relámpago. ¿Cómo podía saberlo? Haruto no respondió. El anciano entonces murmuró algo enigmático. Hubo un samurái que nunca luchó, el más grande de todos, y jamás desenvainó su espada. Haruto lo miró con incredulidad. «Eso no tiene sentido», replicó con dureza. «¿De qué sirve un samurái que no pelea?» El anciano sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Algún día entenderás. La verdadera batalla no está en el campo de guerra, sino aquí», dijo, tocándose el pecho, justo sobre el corazón. Antes de que Haruto pudiera insistir, el hombre se levantó y caminó hacia la niebla del atardecer, perdiéndose entre las ruinas como un espectro. Esa noche, mientras el muchacho intentaba dormir en el suelo frío del orfanato, las palabras del anciano resonaban en su mente. Un samurái que nunca luchó. La idea lo enfurecía y lo intrigaba al mismo tiempo. Toda su vida había aprendido que para sobrevivir debía golpear primero, demostrar fuerza, nunca mostrar debilidad. ¿Cómo podía existir un guerrero que renunciaba a la espada? Al día siguiente, mientras los demás niños jugaban a pelear con palos, Haruto permaneció sentado, distraído. No podía apartar de su mente aquella frase. Fue la primera vez que sintió que quizás existía un camino distinto, aunque no supiera aún cuál era. Haruto queda intrigado por el enigma del anciano. ¿Cómo pudo existir un samurái que jamás desenvainó su espada? Una duda que plantará la semilla de su transformación futura. Pasaron algunos días desde aquel encuentro con el anciano, pero las palabras seguían clavadas en la mente de Haruto. Un samurái que nunca luchó. La frase lo perseguía incluso en sueños. A veces se despertaba sobresaltado, creyendo ver la silueta del viejo caminando entre las ruinas, siempre alejándose, siempre dejando preguntas sin respuestas. Una tarde, empujado por la curiosidad, decidió volver al barrio destruido donde lo había visto. El sol caía lento sobre las vigas ennegrecidas y el viento soplaba como un susurro triste entre las casas abandonadas. Haruto caminó sin rumbo, apartando piedras y polvo, hasta que tropezó con una tabla de madera medio enterrada. Al moverla, descubrió un hueco oculto bajo lo que había sido una pared. Dentro había un cofre pequeño, cubierto de ceniza y telarañas.
El candado estaba oxidado, tan frágil que se rompió con apenas un golpe de piedra. Con manos temblorosas, Haruto levantó la tapa. En el interior no había oro ni armas, sino un fajo de papeles atados con un cordel gastado. El muchacho los sacó con cuidado. Eran hojas amarillentas, cubiertas de escritura antigua, kanjis firmes y elegantes. El corazón de Haruto comenzó a latir con fuerza. Aunque apenas entendía algunos caracteres, alcanzó a leer la primera frase. He elegido el camino más difícil, jamás desenvainar mi espada. Se quedó helado. El recuerdo del anciano lo golpeó de inmediato. ¿Sería ese el manuscrito del samurái del que había hablado? ¿Era real y no una fábula? Se sentó entre los escombros, hojeando los papeles. Cada página parecía un diario personal, lleno de reflexiones sobre la disciplina, el honor y la vida sin violencia. El samurái, cuyo nombre estaba escrito en la primera hoja, Takeda Masanobu, explicaba cómo había renunciado al combate tras comprender que cada batalla ganada en el campo de guerra era, en realidad, una derrota para el espíritu. Algunas frases eran claras, otras enigmáticas. Dominar la espada es fácil. Dominar el miedo es eterno. El enemigo que más temo no está fuera, sino en mi interior. El silencio es el filo más agudo. Haruto leyó y releyó, pero había pasajes que parecían escritos como acertijos. En una página se describía un movimiento de manos que no era un golpe, sino un gesto de calma. En otra, hablaba de una espada invisible que podía cortar el odio sin derramar sangre. El niño no entendía del todo, pero sentía un magnetismo extraño, como si las palabras lo llamaran. Era como si aquel manuscrito hubiera estado esperándolo. Durante días, escondió los papeles bajo su colchón en el orfanato. Cada noche, a la luz temblorosa de una vela, intentaba descifrar fragmentos. Aunque no sabía leer bien, se esforzaba por preguntar a los adultos sobre ciertos caracteres, fingiendo curiosidad escolar. Cada palabra revelada era un misterio que se abría, pero había algo más inquietante. En una de las últimas páginas encontró un párrafo que parecía escrito para él. Si estas palabras llegan a alguien más allá de mi tiempo, que sepa esto. La mayor victoria no es alzar la espada, sino aprender a vivir sin ella. Este secreto no debe morir conmigo. Haruto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía un samurái muerto hacía siglos escribir algo que parecía hablarle directamente? ¿Y por qué ese cofre estaba oculto en las ruinas justo donde él había encontrado al anciano? El destino comenzaba a tejer sus hilos. Aún no lo sabía, pero ese manuscrito sería la brújula que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras los demás niños dormían, Haruto sostuvo las páginas contra su pecho. No entendía del todo sus enseñanzas, pero sabía una cosa. Ya no podía seguir viendo el mundo de la misma manera. Por primera vez, se preguntó si de verdad era necesario golpear para sobrevivir. Haruto encuentra el manuscrito del samurái que nunca luchó. Descubre reflexiones profundas y acertijos que parecen escritos para él, como si el destino lo hubiera guiado hasta ese hallazgo. El manuscrito se convirtió en el secreto más preciado de Haruto. Cada noche lo leía a escondidas, intentando grabar en su mente las frases de Takeda Masanobu, aquel samurái que había jurado no desenvainar jamás su espada. Para el muchacho, aquellas palabras eran como destellos de un mundo distinto, un universo en el que la fuerza no se medía por la capacidad de golpear, sino por la calma en medio de la tormenta. Sin embargo, la realidad en las calles era otra. En el orfanato, los chicos más grandes imponían su autoridad a base de puños. Afuera, las pandillas de jóvenes huérfanos luchaban cada día por comida o por un rincón de las ruinas. Haruto intentó practicar lo que había leído. Respiró hondo cuando lo insultaban. Evitó responder cuando lo empujaban. Al principio sintió orgullo de su autocontrol, como si el espíritu del samurái estuviera a su lado. Pero pronto, los demás lo interpretaron como debilidad. Mírenlo, ya no tiene agallas, se burlaban los muchachos del orfanato.
Si no peleas, no comes, le advirtió uno, arrebatándole el único trozo de pan que tenía en las manos. Haruto sintió como la ira hervía en su interior. ¿De qué servían las palabras de Takeda si solo lo convertían en un blanco más fácil? Esa noche, entre lágrimas de rabia, abrió el manuscrito y lo golpeó contra el suelo. «Mentiras», susurró. «En este mundo, si no luchas, mueres». Pero en la penumbra, el eco de una frase escrita parecía responderle: «El enemigo que más temo no está fuera, sino en mi interior». Durante días intentó volver a intentarlo. Cuando uno de los líderes de la pandilla lo empujó contra un muro, Haruto se quedó inmóvil, recordando el pasaje que hablaba de no devolver el golpe. Pero el castigo fue brutal. Recibió una paliza que lo dejó tirado en el suelo, con la cara hinchada y los labios rotos. Esa noche, mientras se curaba con un paño húmedo, pensó en abandonar. La voz de la calle gritaba más fuerte que la del samurái. Golpea, sobrevive, domina. El manuscrito parecía un sueño imposible para un mundo donde el hambre mandaba. Y sin embargo, algo en él se resistía a soltarlo. Tal vez era la extraña coincidencia del anciano, el cofre hallado en las ruinas, o esas frases que lo perseguían incluso cuando quería olvidarlas. Haruto sentía que, de algún modo, aquel samurái le había dejado un reto personal. Un día, la tensión llegó al límite. En una pelea entre pandillas, Haruto fue arrastrado contra su voluntad. Lo empujaron al centro del grupo, le dieron un palo y le gritaron: «Lucha, demuestra que no eres un cobarde». El joven miró el arma improvisada. Sus manos temblaban. Podía golpear y quizás ganar respeto, o podía soltarla y ser humillado para siempre. Recordó las palabras: «El silencio es el filo más agudo». Respiró hondo y dejó caer el palo al suelo. Hubo un instante de silencio absoluto. Luego vinieron las risas, los insultos, los empujones. Un golpe en la espalda lo derribó, y las burlas se mezclaron con piedras que caían cerca de su cuerpo. Haruto cerró los ojos, soportando el dolor. Aquella noche, maltrecho y humillado, comprendió la paradoja. Seguir el camino del samurái que nunca luchó lo ponía en la cuerda floja entre la iluminación y la autodestrucción. Necesitaba entender mejor ese legado, o se perdería en medio de dos mundos irreconciliables. Fue entonces cuando recordó al anciano. ¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Por qué sabía del samurái? Haruto sintió que no podía continuar solo. Si quería sobrevivir sin traicionar las enseñanzas del manuscrito, debía encontrar a alguien que pudiera guiarlo. Tras ser humillado y golpeado por no pelear, Haruto comprende que las palabras del manuscrito no son suficientes por sí solas. Necesita un maestro que le enseñe cómo aplicar esa filosofía en un mundo de violencia. Después de aquella humillación en la pelea callejera, Haruto pasó varios días encerrado en sí mismo. Apenas comía, apenas hablaba. Cada vez que miraba el manuscrito sentía una mezcla de amor y odio. Lo había salvado de convertirse en un pandillero más, pero al mismo tiempo lo estaba dejando indefenso en un mundo cruel. Finalmente, una tarde decidió buscar al anciano que había mencionado por primera vez al samurái que nunca luchó. Recorrió las calles destruidas donde lo había visto, preguntó en los puestos del mercado, pero todos respondían lo mismo. «Aquí hay muchos viejos. ¿A cuál buscas?» Después de horas de caminar, exhausto y frustrado, Haruto llegó a los escalones de un pequeño templo en las afueras de la ciudad. El lugar estaba en ruinas, pero aún se percibía un aire solemne. Un hombre barría con calma las hojas caídas. No era el anciano de antes, pero había algo en su postura, recta, serena, como si cada movimiento tuviera un propósito. «Disculpe», dijo Haruto con timidez. «Estoy buscando a alguien que hable de un samurái que nunca luchó». El hombre lo observó en silencio, con una mirada que parecía atravesarlo. Luego, sin decir palabra, señaló el interior del templo. Haruto lo siguió. Dentro, el ambiente era sencillo. Un tatami desgastado, unas velas encendidas, un jarrón con flores. El hombre se sentó con las piernas cruzadas e hizo un gesto para que Haruto se sentara también.
Muéstrame lo que llevas oculto bajo tu chaqueta, dijo con voz grave pero tranquila. Haruto dudó, pero finalmente sacó el manuscrito. El hombre lo tomó con cuidado reverente, hojeó algunas páginas y asintió. Este es el legado de Takeda Masanobu. No muchos saben de él. Haruto se inclinó hacia adelante. ¿Quién fue en realidad? ¿Por qué nunca luchó? ¿Cómo puedo vivir sin pelear cuando todos a mi alrededor quieren golpearme? El hombre lo miró fijamente. Masanobu fue un samurái que comprendió algo que muchos nunca logran, que la espada más peligrosa no es la que corta carne, sino la que hiere el corazón. Decidió desenvainar otra arma, invisible, que solo unos pocos pueden dominar: la disciplina sobre uno mismo. Haruto frunció el ceño. He intentado, pero me golpean, me humillan. No sé si puedo soportarlo. El maestro cerró el manuscrito con suavidad. Porque leer no basta. Lo que buscas no está en las páginas, sino en tu respiración, en tus pasos, en tu silencio. Si quieres aprender, debes estar dispuesto a morir a lo que fuiste. Haruto lo miró confundido. ¿Morir? Sí, morir a tu rabia, a tu orgullo, a tu miedo. Solo así nacerá el verdadero guerrero que llevas dentro. Durante los días siguientes, Haruto regresó al templo. Allí comenzó un entrenamiento extraño, muy distinto a las peleas callejeras. No aprendía golpes ni patadas, sino posturas inmóviles, ejercicios de respiración, movimientos lentos que parecían inútiles. A veces debía permanecer de rodillas en silencio durante horas, escuchando solo el sonido del viento. Al principio se desesperaba. Quería aprender a defenderse, a responder, pero el maestro insistía. Tu cuerpo es un río desbordado. Antes de luchar contra otros, debes aprender a contener tu propia corriente. Poco a poco, Haruto empezó a notar cambios. Descubrió que podía controlar su respiración en momentos de rabia, que el silencio, en lugar de ser un castigo, le daba fuerza, que sus manos, antes temblorosas, ahora podían mantenerse firmes. Una tarde, mientras barría las hojas del templo, el maestro le preguntó: ¿Sigues odiando a los que te golpean? Haruto reflexionó. A veces, pero menos. El maestro sonrió. Entonces, Masanobu ya empezó a enseñarte. Esa noche, al regresar al orfanato, Haruto sintió algo diferente. No era más fuerte físicamente, pero había una calma en su interior que antes no existía. Aún no lo sabía, pero había dado el primer paso para convertir el manuscrito en carne viva. Haruto inicia un entrenamiento con un maestro que le revela que el legado de Masanobu no es solo palabras, sino disciplina interna. Su primera transformación comienza, aunque el camino será largo y doloroso. El entrenamiento en el templo se convirtió en la nueva vida secreta de Haruto. Cada tarde, después de cumplir sus tareas en el orfanato, corría hacia aquella colina donde el maestro lo esperaba. No había recompensas inmediatas, ni medallas, ni aplausos, solo silencio, disciplina y paciencia. El samurái que nunca luchó no evitó la espada por cobardía, explicaba el maestro mientras lo hacía repetir los mismos movimientos una y otra vez. La evitó porque había encontrado un arma más grande, el dominio de sí mismo. Haruto no entendía del todo, pero sentía los cambios. El muchacho que antes reaccionaba con rabia a cada insulto comenzó a guardar silencio. El niño que temblaba ante los golpes ahora podía resistirlos sin derrumbarse. Sus respiraciones eran más largas, sus pensamientos más claros. En el orfanato, pronto se notó la diferencia. Una noche, uno de los mayores intentó arrebatarle el pan como siempre. Haruto no respondió con un puñetazo ni con un grito. Solo sostuvo la hogaza con firmeza, miró a los ojos a su agresor y dijo, con calma: si lo necesitas más que yo, llévatelo, pero no intentes asustarme. El otro chico, desconcertado, lo soltó. Algo en la mirada de Haruto había cambiado. No era desafío, pero tampoco miedo. Era como si ya no jugaran el mismo juego. Ese fue el primer rumor.
Haruto ya no se enoja, decían algunos. Es raro, como si supiera algo que nosotros no, comentaban otros. Los insultos empezaron a disminuir, no porque él golpeara más fuerte, sino porque su calma incomodaba a los demás. La violencia se alimenta del miedo, y Haruto ya no lo mostraba. El manuscrito lo acompañaba en todo momento. Al leer frases como «el silencio es el filo más agudo», recordaba las horas interminables en el tatami, sentado frente a su maestro, escuchando cómo el viento hacía vibrar las hojas de los cerezos. Ese silencio ya no era vacío, era poder. Un día, en el mercado, Haruto presenció una pelea entre dos hombres adultos que casi se apuñalan con cuchillos por un saco de arroz. Sin pensarlo, se acercó y levantó la voz. ¡Basta! Los hombres, sorprendidos, lo miraron. Haruto no los atacó ni los amenazó. Solo sostuvo la mirada, firme, con la misma calma que había aprendido en el templo. Contra todo pronóstico, los hombres bajaron los cuchillos. La multitud quedó en silencio unos segundos. Luego continuó con sus compras como si nada. Para Haruto fue una revelación. No necesitaba la fuerza bruta para detener la violencia. Bastaba su presencia, su energía. Era como si las enseñanzas del manuscrito comenzaran a manifestarse a través de él. Sin embargo, este cambio también generó envidia. Algunos chicos del barrio, acostumbrados a dominar mediante la fuerza, no soportaban verlo diferente. «Se cree mejor que nosotros», decían entre dientes. «Ese Haruto se las da de sabio, pero ya veremos cuánto aguanta». Él lo sabía. La calma no lo había librado de la violencia. Al contrario, lo había puesto bajo la lupa de quienes temían perder su control sobre los demás. De regreso al templo, compartió sus dudas con el maestro. ¿Y si un día no logro contenerme? ¿Y si me obligan a pelear? El hombre lo miró con serenidad. Ese día llegará, y cuando llegue, no deberás temer. No luchar no significa no actuar. Significa actuar sin odio. Haruto asintió. Aquellas palabras se grabaron en su memoria. No entendía del todo su alcance, pero sabía que pronto se pondrían a prueba. Por primera vez en su vida, no sentía que la rabia definiera quién era. Y aunque el mundo seguía siendo duro y violento, Haruto empezaba a descubrir un espacio interior donde ninguna pandilla podía alcanzarlo. Haruto comienza a transformarse en alguien distinto, alguien que ya no reacciona con rabia, sino con calma. Su presencia empieza a tener un impacto en los demás, pero esto despierta también la envidia y la amenaza de un reto mayor en el horizonte. El rumor sobre el niño que no peleaba corrió más rápido de lo que Haruto hubiera querido. Para algunos era motivo de respeto, para otros un desafío abierto. Entre esos últimos estaba la Banda del Dragón Rojo, un grupo de adolescentes mayores que gobernaba el barrio con palos, cuchillos y amenazas. Una tarde, cuando Haruto regresaba del templo, lo interceptaron en un callejón. Eran 5, con cicatrices en el rostro y ojos llenos de arrogancia. El líder, un joven alto llamado Ryuji, lo empujó contra la pared. «Tú eres el que anda diciendo que no tiene miedo de nadie, ¿verdad?», escupió con una sonrisa torcida. «Yo no he dicho eso», respondió Haruto con calma. «Pero actúas como si fueras mejor que nosotros», gritó otro. Los chicos lo rodearon. Haruto respiró profundo recordando las enseñanzas. «El enemigo que más temo no está fuera, sino en mi interior». Sentía su corazón latir como un tambor, pero no dejó que el pánico se apoderara de él. «No soy mejor que ustedes», dijo, mirando a Ryuji a los ojos. «Solo elegí un camino distinto». Ryuji estalló en carcajadas. ¿Un camino distinto? Aquí, el único camino es el nuestro. ¿Peleas o mueres? Uno de los chicos levantó un palo y lo apuntó hacia Haruto. Si no peleas, al menos deberías sangrar para aprender respeto. El golpe cayó rápido, pero Haruto dio un paso lateral, esquivándolo con un movimiento fluido que había practicado incontables veces en el tatami del templo. No contraatacó, solo levantó la mano y dijo: «No quiero hacerles daño.
Ese gesto desconcertó por un instante al grupo. Estaban acostumbrados a ver miedo o violencia como respuesta, nunca calma. Pero la sorpresa duró poco. Ryuji avanzó con furia, lanzó un puñetazo directo. Haruto, en un reflejo aprendido, atrapó su muñeca con suavidad, girando el cuerpo para redirigir la fuerza del golpe. Ryuji perdió el equilibrio y cayó al suelo, sin que Haruto lo hubiera golpeado una sola vez. El callejón quedó en silencio. ¿Qué fue eso?, murmuró uno de los chicos retrocediendo. Haruto no respondió. Solo miró al líder caído y dijo en voz baja: «El manuscrito lo llama espada invisible. No necesito herirte para detenerte». Ryuji, humillado, se levantó tambaleando. Por un momento pareció que ordenaría un ataque conjunto, pero en lugar de eso se quedó mirándolo con una mezcla de rabia y desconcierto. Finalmente, escupió al suelo y gruñó: «Este no es el final. Algún día tendrás que pelear de verdad». El grupo se alejó entre insultos y amenazas, dejando a Haruto solo. El muchacho respiró hondo, con las piernas temblando. No había recibido un solo golpe, pero la tensión había sido peor que cualquier pelea. Esa noche, al llegar al templo, contó lo ocurrido al maestro. El hombre lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. «Tu cuerpo aprendió lo que tu mente aún duda», dijo al final. «No necesitas destruir para vencer. Pero recuerda, la verdadera batalla no fue contra esos chicos, sino contra el miedo que quería apoderarse de ti». Haruto entendió que el manuscrito no era una serie de frases bonitas, era una guía de supervivencia espiritual y física. Había usado la calma como arma y había funcionado. Pero también sabía que la amenaza de Ryuji seguía viva. La violencia del mundo no desaparecería solo porque él hubiera cambiado. Tendría que seguir caminando ese sendero incierto, donde cada paso era una prueba de paciencia y fe. Esa noche, mientras dormía, soñó con Takeda Masanobu. El samurái aparecía en medio de un campo de batalla rodeado de enemigos, pero su espada permanecía envainada. Sus ojos, serenos, parecían decirle: «La victoria no es el fin de la guerra, es el principio de la paz en tu interior». Haruto despertó con lágrimas en los ojos. Por primera vez no temía al futuro. Sabía que cada desafío lo estaba forjando, no como un luchador más, sino como alguien destinado a llevar el legado del samurái que nunca luchó. Haruto derrota a la banda sin violencia, usando calma y técnica defensiva. Sin embargo, la amenaza persiste. Ryuji jura que no será la última vez, anticipando una confrontación mayor y poniendo a prueba el camino que Haruto eligió. La confrontación con la banda del Dragón Rojo marcó un antes y un después en la vida de Haruto. Aunque Ryuji y los suyos siguieron rondando el barrio, la noticia de lo ocurrido se esparció como fuego en pastizal seco. La gente murmuraba: «Ese chico detuvo a 5 sin dar un solo golpe. Dicen que tiene un poder extraño. Otros creen que estudia artes ocultas». Haruto no buscaba fama, pero aquella reputación cambió la forma en que los demás lo miraban. Los niños más pequeños del orfanato comenzaron a seguirlo, a preguntarle cómo podía mantenerse tranquilo cuando lo insultaban, cómo había aprendido a esquivar sin atacar, cómo lograba dormir en paz cuando todo alrededor era caos. Al principio, Haruto se limitaba a encogerse de hombros. «No es nada», decía. «Solo aprendí a escucharme por dentro». Pero con el tiempo comprendió que aquella curiosidad era una oportunidad. Recordó las palabras del manuscrito: «El secreto no debe morir conmigo». Quizás su destino no era guardar el conocimiento, sino compartirlo. Una tarde, en el patio trasero del orfanato, reunió a 3 niños que lo habían estado observando con insistencia. Les mostró cómo sentarse en silencio, cómo respirar lento y profundo, cómo mantenerse firmes sin moverse cuando alguien tratara de empujarlos. Los chicos se rieron al principio, pero luego quedaron intrigados. «¿Esto sirve para pelear?», preguntó uno. «Sirve para no pelear», respondió Haruto con una sonrisa.
Con el tiempo, más niños se unieron. El patio del orfanato comenzó a transformarse en un improvisado dojo silencioso. Haruto repetía lo que su maestro le había enseñado: posturas básicas, ejercicios de concentración, movimientos de defensa que usaban la fuerza del oponente en lugar de oponerse. No era un entrenamiento físico en el sentido tradicional, sino un viaje hacia el interior. Los primeros resultados aparecieron pronto. Uno de los niños, que solía ser víctima de burlas, aprendió a responder con calma y dejó de ser acosado. Otro, que siempre estallaba en rabia, descubrió que podía contar hasta 10 antes de reaccionar, y eso evitó varias peleas. El maestro del templo, al enterarse de estos encuentros, asintió con satisfacción. Masanobu estaría orgulloso. El conocimiento no florece si lo guardas solo para ti. Pero no todos estaban contentos. Los chicos mayores, que dominaban el orfanato a base de miedo, empezaron a ver a Haruto como una amenaza. «Está cambiando a los más pequeños», decían con rabia. «Ya no nos obedecen como antes». La tensión creció. Algunos intentaron sabotear sus sesiones burlándose o arrojando piedras, pero Haruto, en lugar de responder con violencia, los invitaba a unirse. «Si de verdad son fuertes, prueben este camino también». Ese gesto desarmaba a más de uno. Sin embargo, Ryuji, líder del Dragón Rojo, no pensaba dejarlo pasar. Desde aquel encuentro en el callejón, había sentido su orgullo herido. Y ahora, al ver que Haruto ganaba seguidores sin levantar un puño, su rabia se multiplicaba. «Ese chico cree que puede reemplazarme», murmuraba entre dientes. «Lo voy a destruir frente a todos». La amenaza no tardó en cumplirse. Una noche, mientras Haruto y los pequeños practicaban en silencio bajo la luz de la luna, Ryuji y su pandilla irrumpieron en el patio. Traían palos y piedras. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Haruto dio un paso al frente, interponiéndose entre sus alumnos y la banda. Sentía el miedo golpeándole el pecho, pero también la calma aprendida en el templo. Sabía que había llegado el momento de poner a prueba no solo su propio dominio, sino su capacidad de guiar a otros en medio de la tormenta. El manuscrito había dicho: «La mayor victoria no es alzar la espada, sino enseñar a otros a vivir sin ella». Esa noche, esa verdad se convertiría en su destino. Haruto comienza a enseñar a otros niños, transmitiendo las enseñanzas de Masanobu. Pero la banda del Dragón Rojo, liderada por Ryuji, irrumpe decidido a aplastarlo frente a todos, preparando el terreno para el clímax. El aire estaba cargado de tensión. La luna iluminaba el patio del orfanato, donde los niños miraban con ojos asustados a la banda del Dragón Rojo. Ryuji avanzó al frente, con un palo en la mano, mientras sus seguidores lo animaban con gritos y risas crueles. «Esta noche se acaba tu juego de monje», escupió apuntando a Haruto. «Voy a mostrarles a todos que tu calma no sirve para nada». Haruto respiró hondo. Podía sentir el miedo de los niños a su espalda. Recordó las palabras de su maestro: «No luchar no significa no actuar, significa actuar sin odio». Dio un paso al frente y habló con voz firme: «No necesito vencerte, Ryuji. Solo necesito no convertirme en ti». Las risas de la pandilla retumbaron en el patio. Ryuji lanzó el primer golpe, un violento barrido con el palo. Haruto se inclinó y lo esquivó con fluidez, redirigiendo la fuerza sin contraatacar. Otro golpe, otro movimiento evasivo. Ryuji rugía con furia, pero cada intento terminaba en vacío, como si peleara contra el viento. Los niños observaban en silencio, fascinados. Haruto no respondía con golpes, pero tampoco caía. Cada esquiva era una lección viviente. El cuerpo podía resistir sin dañar. En un arrebato, Ryuji intentó un ataque directo levantando el palo sobre su cabeza. Haruto, en un movimiento rápido, atrapó la muñeca de su adversario y lo giró, usando su propia fuerza contra él. El palo cayó al suelo y Ryuji terminó de rodillas, con el rostro en la tierra. El silencio fue absoluto. Haruto no levantó el arma, no golpeó. Solo apoyó suavemente la mano en el hombro de su enemigo y dijo:
Tu rabia es más pesada que cualquier espada. Si la sueltas, serás libre. Ryuji respiraba con dificultad. Durante unos segundos, el odio en sus ojos pareció flaquear. Luego, con un grito de frustración, se levantó y huyó, seguido de su pandilla. La victoria estaba clara, aunque Haruto no había dado un solo golpe. Los niños corrieron hacia él, algunos abrazándolo, otros mirándolo con admiración. «¿Viste?», decía uno. «No peleó. Y ganó. El samurái que nunca luchó. Es él», susurró otro. Haruto sonrió con humildad. «No soy un samurái. Solo soy alguien que eligió escuchar un camino distinto. Y ustedes también pueden hacerlo». Esa noche, sentado bajo el cielo estrellado, abrió el manuscrito una vez más. En la última página, descubrió una frase que nunca antes había notado. «El verdadero heredero no es el que guarda mis palabras, sino el que las convierte en semillas». Comprendió entonces que su destino no era solo resistir, sino enseñar. Su fuerza no estaba en esquivar golpes, sino en inspirar a otros a encontrar paz en medio de la violencia. Los años pasaron. Haruto creció, y aquel niño huérfano se convirtió en un joven respetado. Con el tiempo, fundó una pequeña escuela en las afueras de la ciudad, donde recibía a chicos y chicas que habían perdido la esperanza, jóvenes al borde de la violencia. No les enseñaba a pelear, sino a respirar, a escuchar, a conocerse. El manuscrito de Masanobu se mantuvo siempre a su lado, pero ya no era un libro secreto, sino una brújula compartida. Sus páginas, alguna vez ocultas, ahora se reflejaban en la vida de cada discípulo. Una tarde, un alumno le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el secreto más grande que guardaba ese samurái?». Haruto lo pensó mirando el horizonte. Luego respondió: «Que la espada más poderosa jamás forjada es la que decides no usar». Y mientras el sol se ocultaba, comprendió que el círculo se había cerrado. Aquel manuscrito perdido en unas ruinas había encontrado, finalmente, un nuevo guardián. No un guerrero de batalla, sino un guerrero de paz. El último secreto del samurái que nunca luchó ya no pertenecía al pasado. Ahora vivía en cada joven que aprendía a vencer al enemigo más difícil de todos, uno mismo. Haruto supera la prueba final con Ryuji sin violencia, consolida su papel como guía y convierte las enseñanzas de Masanobu en un legado vivo. La historia termina con un mensaje profundo de superación, resiliencia y filosofía de vida.